Muy bien. ¿Cuántos traen Biblia? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, a Efesios, capítulo 5, verso 18. Vamos a leer y seguido de eso oramos, ¿sí? Efesios 5, 18 al 21. Cuando estemos ahí me dicen, ya llegué, amén. ¿Estamos ahí? Bien. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Yo te ruego, Señor, que hables a nuestros corazones, que me des la gracia, Señor, para poder compartir tu consejo, tu palabra esta mañana, y que en cada uno de mis hermanos también haya esa disposición para recibir tu palabra, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues continuamos con la serie Nuestra Declaración de Fe. El tema que veremos esta tarde, casi tarde, es la llenura del Espíritu Santo, parte 1. La semana pasada nuestro hermano Carlos habló acerca de el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Esta serie tiene como propósito hablar precisamente de los cimientos de la fe, ¿sí? De la doctrina esencial de la fe. Ya hemos abordado temas acerca de la suficiencia de la palabra, que es un tema elemental. En este tema también lo vamos a ver, ¿no? El hecho de que la Biblia es palabra de Dios, ¿sí? Hemos hablado acerca de la condición del hombre, ¿sí? De su naturaleza pecadora. Hemos hablado acerca de la redención, hemos hablado acerca de la santidad, hemos hablado acerca de la santificación y de ser santos, que son cosas distintas, ¿recuerdan? Que van amarradas entre sí, pero tienen implicaciones distintas, teológicamente hablando. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo, que es algo distinto al bautismo del Espíritu Santo, que se suele confundir mucho. Suele haber cierta confusión entre un concepto y otro. Quizá pueden ir agarrados, ¿verdad?, tomados de la mano, pero son conceptos teológicos distintos. La llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Carlos ya habló un buen acerca del bautismo, pero solamente quiero tocar algunas cuestiones para poder diferenciar, ¿sí? Acerca de estos dos conceptos, ¿sí? Según la palabra, todos, por cuanto hemos creído en el acto expiatorio de Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y pasamos a ser salvos, ¿sí? En ese momento dice la palabra que todos somos sumergidos, somos bautizados en el Espíritu. Sí. Todos somos bautizados en el Espíritu. Todos. Sí, diga conmigo, todos. Es decir, todo aquel que es salvo, todo aquel que ha creído para salvación. Sí. Dice primera a los Corintios, capítulo 12, verso 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, es decir, fuimos todos sumergidos. La palabra bautismo significa sumergirse. De hecho, este no era un concepto teológico como tal. El apóstol Pablo utiliza esta palabra que se usaba en términos generales precisamente como sumergir. Se usaba esta palabra, por ejemplo, cuando se teñía la ropa, ¿sí? Utilizaban una ropa y la sumergían, la bautizaban en una tinta y le daban color, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo trae esta palabra y la utiliza para ilustrar qué es lo que sucede con el creyente a partir de que ha creído para salvación. Bueno, dice el apóstol Pablo que todos aquellos que hemos creído para salvación hemos sido sumergidos, hemos sido bautizados en el Espíritu, ¿sí? Y esto quiere decir que estamos en el Espíritu y el Espíritu está en nosotros.
Ahora formamos parte del cuerpo, estamos en el cuerpo. De hecho, el apóstol Pablo le dice a los efesios, ¿verdad?, que nosotros antes estábamos lejanos, ajenos a los pactos del Señor, fuera de sus promesas, mas ahora en Cristo, ¿verdad?, bueno, tenemos acceso a todos esos beneficios que como gentiles no los teníamos antes, ¿verdad?, ajenos del Señor. Entonces dice el apóstol Pablo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Está hablando acerca del cuerpo de Cristo, ¿sí? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu, ¿sí? Entonces, al momento, repito, de poner nuestra esperanza, nuestra confianza en el acto expiatorio de Jesús, habernos arrepentido de nuestros pecados, somos sumergidos todos en el Espíritu Santo. Cada hombre y mujer redimido está sumergido en el Espíritu Santo. Sí. Ahora le pertenecemos a Él, y esto es bien importante, y pasamos a ser morada del Espíritu de Dios. Sí. Romanos capítulo 8, verso 9 dice lo siguiente: mas vosotros, se está refiriendo a cristianos, a creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí se está refiriendo al Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Sí. Ojo con esto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y por supuesto es el Espíritu Santo, dice, no es de él. El apóstol Pablo está hablando acerca, y esto es importante, acerca de pertenencia. Aquel que tiene o porta o en el que mora el Espíritu Santo, ¿sí?, este es de Dios. El que no porta, el que no está sumergido, ¿verdad?, el que no es templo del Espíritu Santo, este no es hijo de Dios. ¿Sí? La ecuación es clara, ¿no? Si somos morada, es porque hemos sido sumergidos, ahora le pertenecemos a Él, hemos sido bautizados en Él. Entonces, la evidencia de que somos de Él es la morada, ¿verdad?, es que somos morada del Espíritu Santo. Pablo le dijo a los corintios: ¿acaso ignoran que cada uno de ustedes son templo y morada del Espíritu Santo? Porque andaban comportándose como si no lo fueran. Dijo: ¿acaso ignoráis esto? Recuerden. Sí, de hecho, esa es la terminología que podemos usar, ¿verdad?, que es lo que está haciendo el apóstol Pablo con los corintios. Recuerden que ustedes son templo del Espíritu Santo, por tanto, compórtense como tal, porque ustedes ya han sido sumergidos en el Espíritu. Sí. Entonces, el bautismo en o por el Espíritu Santo es una cuestión imputada. Ojo con esto. Sí. No es algo que nosotros como creyentes generamos. Es decir, pasamos a ser, es como el término, ¿verdad?, de santos. Pasamos a ser santos, pasamos a ser propiedad de Él. Y esto tiene que ver con el bautismo. Pasamos a ser propiedad de Él, ¿sí? Eso es una cuestión imputada. La llenura del Espíritu Santo, que es el tema que vamos a ver, esa sí es nuestra responsabilidad, ¿sí? El bautismo no, pero la llenura sí es nuestra responsabilidad. Entonces, tenemos que prestar atención en esto precisamente. Y la pregunta, ¿verdad?, para entrar a tema es: ¿de qué estamos llenos? Pregúntale al que está a un lado: ¿de qué estás lleno? Porque eso se evidencia, ¿sabe? Eso se ve. Se ve cuando estamos llenos de tortillitas de harina, ¿no? Cuando hay mucho pan con café, se ve. Bueno, en términos espirituales también, mis amados. Sí, en términos espirituales también. Y es una pregunta que me gustaría que nos hiciéramos ambos, tanto yo como ustedes, a lo largo de la enseñanza, que les voy a decir algo, no me voy a tomar mucho tiempo, esta enseñanza va a ser corta, ya que la dividí en 2 partes, entonces hay algunos aspectos que voy a tocar la semana que viene, entonces no va a ser muy larga, pero el tiempo que estemos me gustaría, y les invito a que nos estemos haciendo esta pregunta: ¿de qué estoy lleno? ¿De qué me lleno constantemente? Todos los días, ¿de qué estoy lleno? Sí. Entonces, ahora sí, vayamos a Efesios
Sí, ahorita leímos, ¿verdad? Efesios 5, verso 18, dice: no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sí. Esta palabra llenos tiene que ver con guiados e influenciados. Sí. La idea es una vela de una embarcación siendo llenada por el viento para ser empujada hacia una dirección. Sí. Es como cuando se izan velas, ¿no? Va a la embarcación. Sí. Si no se izan velas, la vela no puede ser llenada. ¿Y de qué se llena la vela? De viento, ¿verdad? Y el viento es quien la dirige. ¿Sí? Entonces es quien empuja. Hay un empuje. ¿Sí? Bueno, esa es la idea. Entonces, la llenura o la plenitud del Espíritu, escúcheme bien, mis amados, es el dominio pleno que ejerce en el creyente el Espíritu, por supuesto, que rinde su vida a su control y vive bajo su plena influencia y dirección. Sí. Es decir, como un borracho, ¿verdad?, está controlado por el alcohol. Bueno, un creyente debe estar controlado, debe estar guiado, influenciado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, dice en Juan 3:8, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí está hablando acerca de que es guiado sin cuestión. Por esto, mis amados, ahora, esto no está hablando, esta situación, ¿verdad? No está hablando donde el creyente, no es que el creyente pierda el control, ¿no? No es como que el creyente así como que no sé qué pasó, ¿verdad? Llegó un viento recio y ¿qué pasó, no? E hice cosas, ¿verdad? Y dije cosas que no me acuerdo. Es que el Espíritu me llenó, ¿verdad? Y fui bautizado por el Espíritu, entonces entré en trance. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y entonces, ya no, ¿qué dije? ¿Qué dije, brother? ¿No? No se refiere a eso. No. Oye, pastor, pero acabas de hablar acerca de ser controlado y de ser guiado por Dios. Sí, pero esta es una rendición voluntaria del creyente. ¿Me explico? Es decir, cuando habla de una dirección y habla acerca de que hemos entregado nuestra voluntad, esto no es porque perdamos la conciencia. Jamás. Miren, el Espíritu Santo no posee. Los demonios sí. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo no posee. Cuando hablamos acerca de la Escritura, ¿no? Y su fidelidad en cuanto a esto, ¿sí? Quienes escribieron la Escritura, nosotros podemos ver que también ellos fueron soplados, ¿sí? Sí, hubo un aliento de parte del Espíritu, pero no fueron poseídos. No es como que Moisés, ¿verdad? O el apóstol Pablo entraba en trance, se le ponían los ojos blancos y empezaba a escribir y al final, caray, salió ahí la carta a los Efesios, ¿no? No es así, no funciona así. Sin embargo, podemos decir que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Sí. Entonces, el concepto de tanto ser bautizados o ser llenos del Espíritu Santo no tiene que ver con una cuestión mística, no tiene que ver con cuestión de trance, ¿verdad? Y desorden dentro de la congregación. No es así. Cuando hablamos acerca de ser controlado y guiado por Dios, esta nunca atentará a nuestra conciencia y tiene que ver con una voluntad rendida, ¿verdad? Totalmente consciente de lo que estamos haciendo. Porque somos responsables de nuestra vida. Por eso es que rendiremos cuentas. Porque si no, qué chiste, ¿no? Rendiremos cuentas, por supuesto que sí. Entonces el creyente de manera voluntaria, ¿verdad? Rinde su corazón, rinde su espíritu para que el Señor nos guíe. Sí, es muy distinto, ¿verdad? Que se nos sea arrebatado, a que se nos sea quitado. Entonces, al ceder el control y rendir nuestra voluntad, sí, repito, no estamos hablando de perder el conocimiento ni el sentido de la realidad, sí, sino es ser guiados, y en ese sentido necesitamos nosotros tener una humildad en nuestro corazón para que podamos ser dirigidos, sí. Y esto, por eso, mis amados, vamos a ver ahí que tiene que ver con algo constante, continuo, y es un mandamiento. No vamos a encontrar en las Escrituras jamás como mandamiento ser bautizados por el Espíritu.
Pero sí vamos a encontrar en las Escrituras constantemente un mandamiento de sed llenos del Espíritu. Y esa es la diferencia. ¿Sí? No hay un mandamiento de ser bautizados, puesto que esto es una obra del Señor, cuando hemos creído para salvación. Pero sí hay un mandamiento, sí hay un llamado a ser llenos del Espíritu. ¿Sí? Entonces, la llenura del Espíritu no significa hacer excentricidades. Esto siempre tiene que ver para glorificar a Cristo. Ese es el propósito, glorificar a Cristo, porque se trata de Él, ¿no? Entonces el tema de la llenura del Espíritu es un tema muy mal entendido y muy mal usado. Sectores de la comunidad cristiana han limitado la llenura y el bautismo del Espíritu Santo con el orar en lenguas, ¿verdad? Si oras en lenguas es porque has sido bautizado por el Espíritu. La realidad es que no, ¿verdad? ¿Cuántas reuniones no se llevan a cabo en gritonería, en desorden, con el afán de recibir más del Espíritu Santo? Y quizá no en una mala intención, quizás en un deseo genuino. Pero qué importante es que vayamos a las Escrituras. ¿Sí? Porque cuántos no se caen y se caen y se caen y su vida siguen siendo las mismas, ¿no? Espiritualmente sin un crecimiento, inmaduros, problemáticos, murmuradores, fisgones, mitoteros, mentirosos, problemas, bla, 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 ¿no? Y ahí podemos poner una lista grande, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos qué lista ponerle. Sí. Entonces, yo recuerdo hace muchos años que Juanita, quien era mi pastor en aquel entonces, me decía, es que no te sorprendas mucho de cómo caen, sino en cómo se levantan, ¿no? Porque pues llegó una oleada, ¿no? En donde si no te tumbabas te caías por misericordia al orador, ¿no? Y ahí viene, y ¡pah! Te dejabas caer, ¿no? Repito, quizá en un genuino deseo por tener un encuentro sobrenatural con Dios, ¿no? Y ser tocado y ser lleno. Y, bueno, no estoy hablando a alguien de aquí, para que no, ¿y quién será? Pero siempre había un hermano, ¿no? Por ahí que cuando se oraba, ¿no? En el momento de la administración, él buscaba, ¿no? Que se orara y era de los que se la pasaban en el suelo, ¿no? Terminaban las reuniones y quedaban dormidos ahí. Y las veladas de oración, y estaba ahí. Testimonio de su esposa. Pero cuando llegaban a casa le decía, tú te quedas ahí, y él se iba y llegaba a deshoras de la noche, con aliento alcohólico, con perfume de mujer. Pero él estaba ahí. Y él cada domingo era lleno del Espíritu. ¿Me explico? Y cada fin de semana y cada reunión él oraba en lenguas. Y él temblaba y él, no sé si me explico. Bueno, vamos a ver qué es a la luz de las Escrituras ser lleno del Espíritu. Porque definitivamente eso no es. Eso no es. Sí. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo, mis amados, es sinónimo de rendición de voluntad. Miren, si nos quedamos con eso, ya la hicimos. Ya la hicimos. Es sinónimo de rendición de voluntad. Si hay un problema en el ser humano, no es si está o no de acuerdo en ciertas cuestiones de la Biblia. Si hay un problema en el ser humano, es que no quiere rendir su voluntad a Dios. Tú puedes hablar a la gente allá afuera y puedes hablar acerca de Jesús y puedes hablar acerca de Dios y pueden estar de acuerdo con muchas cuestiones, pero en el momento en el que el Señor quiere sentarse en el trono de su corazón, dicen, no, Señor, tú quédate allá. Porque el trono de mi corazón sigue siendo mío. No. Ahora, como hijos de Dios, si es que hemos sido bautizados en el Espíritu, es decir, hemos sido sumergidos, somos parte del pueblo, la demanda es que seamos llenos de su Espíritu. Sí. Y la evidencia es que nuestra voluntad se rinde a Él. Ahora, bautizados en el Espíritu, es decir, hijos de Dios, redimidos, nacidos de nuevo, ¿pueden resistirse a eso? Sí. Sí hay un montón de creyentes que están llenos de todo menos del Espíritu.
Por eso es una encomienda. Ahora, las consecuencias se pagan, Las consecuencias se pagan. Y hay un montón de matrimonios destruidos, hijos regados. Y hay un montón de situaciones que se dan dentro de la iglesia con hijos de Dios. Hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que han creído para salvación, pero que han ignorado esto. ¿Por qué? Porque se ha malentendido. Porque hemos reducido nuestra relación con Dios y en ese sentido la llenura del Espíritu con experiencias externas que muchas veces no penetran el corazón. El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sí. Entonces la llenura del Espíritu, repito, no significa hacer excentricidades, siempre tiene que ver con glorificar al Señor y para esto necesitamos dar fruto en nuestra vida. No. El Evangelio de Juan, capítulo 16, vamos para allá por favor, verso 13. Juan 16, 13 y 14. Cuando estemos ahí me dicen, por favor. ¿Ya? Bien, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, estas son palabras de Jesús, dice, Él os guiará. Vamos a subrayar eso. Dice, Él os guiará, ¿a qué dice? A toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, esto es importante, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, está hablando Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta palabra, Él os guiará a toda verdad, está hablando acerca de obedecer. Sí, Él os llevará a obedecer. Él os guiará. Ahora, ¿cuál es esa verdad? ¿Será una verdad distinta que el Espíritu Santo trae? ¿Será como esos misterios que el Espíritu Santo ha de resolver? ¿Usted qué piensa? ¿A qué se refiere Jesús cuando os guiará o los llevará a toda verdad? ¿A cuál verdad? A ver, alguien que me pueda contestar. ¿A cuál verdad? A la palabra. Jesús dice, ¿verdad? No hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿verdad? Su palabra hablará que todo, dice, ¿mande? Entonces Él los guiará precisamente a la palabra, nos llevará a obedecer su palabra. Sí, el Espíritu Santo, mis amados, si alguien tiene una revelación, si alguien tiene un pensamiento que es contrario a la Escritura, mis amados, no es el Espíritu de Dios quien se lo está poniendo. Sí, no viene de parte del Espíritu Santo. Quizás es la cena, ¿verdad?, que se echó anoche, o algún otro espíritu, pero no el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino nos guiará a toda verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La palabra de Dios. Sí, no hay otra verdad. Entonces, cuando dice que os guiará, dice que no está hablando, y tengo que ser muy reiterativo en esto, no está hablando acerca de manipulación. El texto se entiende que se refiere a una guía hacia su palabra, ¿sí? Nos encaminará hacia su palabra, hacia las Escrituras. Porque, repito, es tan común, ¿verdad?, querer separar la guía del Espíritu, el mover del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Aquellos supuestos movimientos de avivamiento donde se procura de manera desmedida el mover del Espíritu Santo casi siempre carecen de una profundidad de la Escritura. Casi siempre. Es muy común. No, es que hoy no vamos a abrir las Escrituras, ¿no? Que el Espíritu nos guíe. Que el Espíritu nos hable. Pero ¿qué nos va a hablar el Espíritu? Nos va a llevar a las Escrituras. Si es el Espíritu Santo, nos va a llevar a las Escrituras. Lo tengo que decir. Hace 2 semanas, un matrimonio de aquí,
muy cercanos a nosotros tienen, su mamá está en otra congregación. ¿Sí? Ahora, con esto yo no quiero vender, y lo digo con mucho cuidado, pero es importante mencionarlo, tengo que decirlo. Con esto yo no quiero vender la idea de que Casa de Oración es la única iglesia que tiene sana doctrina, patrañas. Hay muchas otras iglesias locales que tienen sana doctrina. Hay pastores diligentes que hacen su trabajo y lo hacen excelentemente bien, ¿sí? No estoy queriendo vender una película que no es, ¿sí? Y tampoco lo digo por falsa humildad, ni mucho menos. De verdad se los digo. Sin embargo, también hay muchas otras iglesias que están predicando basura. De verdad. Bueno, este matrimonio se acercó y me preguntó, ellos externando su preocupación, porque su mamá les platicó el método que están llevando a cabo para predicar. Y les voy a hacer la historia corta. 3 elementos que no puede llevar la predicación de ellos para no caer en una religiosidad. No puedes hablar del pecado, no puedes hablar del arrepentimiento y tampoco puedes hablar del nombre de Jesús. Di Dios, di Señor, pero no digas Jesús. No pecado, no arrepentimiento y no el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué van a predicar? Pues tu testimonio. Tu testimonio. ¿Cuál testimonio? ¿Acaso no dice la Escritura que al Señor le plació salvar al mundo por la locura de la predicación? Y el apóstol Pablo dice, yo no vine con palabrería humana, sino con un mensaje a Cristo y este crucificado. Ese es el mensaje. Bueno, ese es el problema cuando nosotros, mis amados, buscando una supuesta llenura, ¿verdad?, del Espíritu, nos desbalanceamos y hacemos un lado la Escritura. ¿Cómo es posible que gente con tantos años en el Evangelio sea capaz de recibir un mensaje así y no solo aceptarlo, sino abrazarlo? Y la preocupación es que había emoción y decía, no, es que estamos haciendo cosas bien tremendas, ¿no? Y ahí te va un tip que me pasaron, ¿no? Cuando prediques, hazlo así. Bueno, es porque por supuesto han sido poco a poco, se ha ido sacando la Escritura de los púlpitos. Poco a poco se ha apartado y hemos cada vez recurrido más a la experiencia. A la experiencia. ¿Qué sientes? ¿Cómo sientes? ¿Sientes bonito o no sientes bonito? Ahora, ¿se siente bonito obedecer a Dios, sí o no? Al final, cuando ves el fruto, pues hay veces que la carne no siente bonito, pero el Espíritu siempre sentirá bonito. La carne no. Por eso dice el apóstol Pablo, los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu. La carne no sentirá bonito, pero en el Espíritu siempre va una satisfacción por obedecer a Dios. Siempre. Siempre, aun cuando la carne se esté retorciendo. ¿Cuántos han experimentado eso? Mi carne se está doliendo pero hay una satisfacción en el corazón de saber que hice lo correcto. Dices, gracias, Señor. Bueno, hacia allá quiere llevarnos el Señor. Sí. Dice, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a la palabra. Sí. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice. Y lo está diciendo de manera demandante, no lo está sugiriendo, ¿sabe? No es como que yo considero, hermanos en Colosas, que deberían de considerar la palabra. No, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo van a ser enseñados? ¿Cómo se van a enseñar y cómo se van a exhortar unos a otros? ¿Cómo se iban a enseñar los hermanos de Colosenses unos a otros? ¿Cómo se iban a exhortar? Con la palabra de Cristo. Por supuesto, utilizada en sabiduría. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, es el resultado, ¿verdad? Entonces, es su mandamiento. Es mi responsabilidad el ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Es mi responsabilidad. Entonces, es para todos. Dejar que el Espíritu nos guíe en tiempo presente es una acción continua que debemos mantener constantemente, ¿sí? Llenados, un estado en el que hay que extenderse para que nosotros podamos enfrentar los desafíos de la vida en el día a día, ¿sí? Entonces, la llenura del Espíritu es vital para la vida de testimonio. Nosotros no vamos a ir ahí, pero en Hechos, cuando el apóstol Pedro se levanta, ¿verdad? Y da ese gran sermón y explica lo que sucedió, vemos vez tras vez en Hechos 1:8, ¿verdad? En Lucas 24:48 también, pero habla acerca de que fue lleno del Espíritu Santo. Sí. Entonces, la llenura es indispensable para todo. Entonces, ahora quiero ir amarrando, ir entrando, en la conclusión. Con esto necesitamos tener sed, mis amados. Necesitamos desearlo. Es muy lamentable, pero de verdad, la iglesia, ¿sí?, carece de pasión por Dios. Carece por un deseo genuino por Dios. No queremos ir a las Escrituras. No amamos las Escrituras. No queremos orar. No queremos pasar tiempo con Dios. No queremos hacerlo. Y eso es triste. Y eso es lamentable. Pero necesitamos, ahora, todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? O todo lo que he comentado a lo largo de la Escritura no es para que nuestras emociones cesen. No es para que nuestra pasión se ponga en el suelo y la pisoteemos, ¿verdad? Y andemos así, todos solemnes, ¿verdad? Y no, la palabra. No estoy hablando de eso. Por supuesto que necesitamos exaltar a Dios y lo debemos de hacer con todo lo que somos, con todos nuestros sentidos. Que toda nuestra pasión, que todo nuestro deseo esté puesto en Él y para Él. Ciertamente no seremos guiados por nuestras emociones, pero sí las emociones las usamos para poder manifestar un servicio que el Señor merece. Porque, ¿con qué actitud venimos, no, a la iglesia muchas veces? Bogdan utiliza mucho este ejemplo y voy a tomar este ejemplo, ¿no? Pero a ver, ¿cuántos vieron el juego de Argentina contra México? Yo vi unos pedacitos nada más, para puro coraje, ¿no? Pero a lo que voy es tan apasionado México y el mundo, ¿no? El mundo. Pero estoy en México, voy a hablar de México. Pero miren, somos tan apasionados en los deportes. Esa pasión en el Señor, ¿cómo sería? Sería una iglesia muy distinta, ¿sabe? Sería una iglesia muy distinta. Ese celo, esa pasión, ese fervor, esa furia para el Señor. Sería tan distinta, mis amados, la iglesia. Fuéramos tan distintos. Necesitamos una pasión por Dios. Un genuino anhelo y deseo porque Dios obre en nuestras vidas. Cada que nosotros vemos a los discípulos siendo llenos del Espíritu, cuando el Espíritu se desbordaban, sucedían cosas, ¿saben? Sucedían cosas.
Jesús dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hace muchos años yo escuché a una persona, ya lo he comentado, pero decía: yo no oro por mí, yo tengo muchos años orando por otros. No. Y se oye bien, ¿no? Se oye padre. Pero el asunto es que Dios nos invita a pedir. Quizás si le escarbamos un poquito a eso, puede ser algo de orgullo, ¿no? Es que yo no necesito, yo oro por los demás, pero yo no oro por mí. No, ore por usted también. Y siga orando por los demás, ¿no? Y ore por mí. Pero ore por usted. ¿Acaso no hay necesidad? ¿No tiene necesidad? Bueno, el tema que estamos viendo hoy es una necesidad y es una demanda, y tiene que ver con nuestra oración y nuestro deseo. Sed llenos. Porque todo empieza por ahí. La determinación en el corazón por hacer las cosas. Porque ¿qué nos lleva a pasar más tiempo en redes sociales o en Netflix o en películas que en la escritura o en otras cosas que tienen que ver con la escritura, con la palabra de Dios, con el Señor mismo? La determinación en el corazón. Hay un deseo: hoy me apetece ver una serie en Netflix. Es un deseo, es una determinación. ¿O acaso alguien por ahí, verdad, la agarra y lo obliga? No, es una determinación en el corazón. Sí. Bueno, mis amados, debe haber una determinación en el corazón, debe haber un deseo, un anhelo, pero eso a su vez se tiene que alimentar. Se tiene que alimentar sí o sí. ¿Sí? Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es una invitación. ¿Cuántos tienen sed de Él? Vaya y beba. Vayamos y bebamos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el evangelista: esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en Él, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Fíjense cómo está amarrado el asunto de que correrán ríos de agua viva con el deseo, con esa necesidad de Él. ¿Sí me explico? Si alguno tiene sed, venga y beba. Venga, acérquense. Una pasión, un deseo por Dios, un genuino anhelo, repito, y un deseo porque Dios obra en nuestras vidas. Y algo tiene que suceder. Necesariamente algo tiene que suceder. Sí. Necesitamos hacer una entrega de nuestras vidas. En todo momento. Todo el tiempo, no solo los domingos. O sea, la llenura no es como que, bueno, hoy en teoría, pues hoy de alguna manera hemos recibido de parte del Señor, alabamos juntos al Señor, exaltamos, ¿verdad?, al Señor, recibimos su palabra, pero ¿qué tal para el martes, miércoles? Me explico, es una demanda constante y continua de seguir llenando, de seguir poniendo. ¿Sí? ¿Me ayudan con el piano? Ahí. Romanos 12, capítulo, verso 1 y 2. ¿Estamos ahí? Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego. Esta palabra también los animo. ¿Sí? Los animo. Dice: los animo por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta
presentéis habla de poner junto o estar ante algo, ¿sí? Y es un verbo activo también, ¿sí? Bien se pudiera traducir: les animo a estar presentando sus cuerpos como sacrificio vivo. No es una cuestión de poner en algún momento, ¿no? Como a veces no citamos Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo para aquel que crea. No dice así, dice aquel que cree. Aquel que cree, ¿verdad? Y sigue creyendo. Aquel que permanece creyendo. Es la característica de aquel que ha nacido de nuevo. Aquel que cree. No es aquel que simpatiza con el mensaje y que está de acuerdo con el mensaje. Es aquel que ha abrazado el mensaje y vive el mensaje todos los días. Todos los días. Sí. Dice: los animo por las misericordias de Dios que estén presentando sus cuerpos. Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y esto tiene que ver con la determinación de renunciar a mí. No cabemos. Necesariamente tengo que morir para poder vivir. Sí. Es la enseñanza que Jesús le da a sus discípulos antes de ir a la cruz. Es que es necesaria que la semilla caiga en tierra y muera. Si no muere, no da fruto. No da fruto. Necesitamos morir. Y aquí es donde nuestra mente y la ardilla empieza a trabajar, ¿no? ¿A qué tengo que morir? Y si no está trabajando, empiece a trabajar. Me gustaría que pasara eso. ¿A qué tengo que morir? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que quitar? No haga como que la Virgen le habla, ¿no? No, ya está aquí. Determine en el corazón. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que hacer a un lado? Todos tenemos algo que quitar. Todos tenemos algo que dejar. Todos. Todo el tiempo, todos los días. Se presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Dice santo, es decir, apartado para. Sí, apartado para Dios. Apartado para Él, como Él quiere, como Él lo determina, como Él lo demanda, porque es para Él, no es para mí. Es para Él. Dice santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra mente tiene que estar ahí. Tiene que ver con una determinación. Sí. Y luego el apóstol Pablo dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque así, mis amados, porque sólo así vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Solo así. La razón por la cual muchas veces nos estamos peleando con Dios y nos queremos agarrar a las patadas con Sansón es porque no hemos rendido ni presentado nuestras vidas en sacrificio vivo, y no entendemos y cuestionamos a Dios y nos enojamos con Dios y hacemos rabietas con Dios y no entendemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero Señor, pero ¿cómo va a ser tu voluntad buena, agradable, perfecta cuando estoy en enfermedad, cuando estoy en escasez, cuando he perdido a un ser querido quizás? Determinación en el corazón.
Solo así podremos ser llenos del Espíritu. Solo así. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Quiero terminar la enseñanza con este ejemplo que escuché a un pastor hace tiempo decir. Él decía, es como si un día, ¿a cuántos les gustan un buen filete de carne, un ribeye o un tibón? ¿Cuántos? Sí les veo con cara de hambre, ¿no? Y a mí también ya me dio hambre. Ahora imagínense, ¿no? Es algo que nos gusta, pero previo a eso nos tomamos una coca de 3 litros, ¿no? De Coca-Cola, así de lo que nos quepa. Cuando llegue ese trozo de carne, ¿qué va a suceder? Se ve delicioso, es más, sé que está bueno. Estoy convencido que está bueno. Ya he probado esa carne antes y sé que está bueno. Quizá voy a partir un pedacito y me lo voy a echar a la boca y voy a decir, sí está bueno, pero no voy a poder comerlo. ¿Por qué? Muchas veces estamos tan llenos de porquería que por eso es tan poco deseable lo que se nos presenta delante de nosotros. Y quizás estamos convencidos de que es algo bueno, porque es Dios. Y quizás sé que me es de provecho, pero estoy tan lleno, porque consumo tanta porquería que no me cabe. Bueno, hay un proceso de digestión. Esa es la esperanza, ¿no? Pero si le sigo metiendo cochinero, si sigo tomando coca, utilizando la misma ilustración, será imposible que yo me coma ese trozo de carne. Sed llenos del Espíritu tiene que ver con una determinación en el corazón, no con una cuestión externa. No es temblorina, no es lenguas, que ya hablamos acerca de eso. El don de lenguas es algo dado por Dios de manera soberana. ¿Sí? No es, tiene que ver, sí, ser llenos del Espíritu. Quizá vendrá, ¿verdad?, con alguna manifestación sobrenatural. Quizá sí. Ver vidas transformadas es algo sobrenatural. Ver a un perdido, a un muerto siendo regenerado, transformado. A un cocodrilo golpeador que ama a su esposa y la trata con delicadeza. Aquel que no ha atendido a sus hijos, pero empiece a hacerlo a partir de ahora. Por supuesto que es algo sobrenatural. Pero minimizamos de repente tanto la obra de Dios con cosas que son tan irrelevantes. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. ¿Nos ponemos de pie? ¿Sí? Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Yo quiero animarles a eso. Pero empieza en un deseo. ¿Usted quiere hacerlo? Porque si no quiere hacerlo, pues no lo haga. No va a pasar nada. Si no quiere hacerlo y usted quizá ora y dice, sí, Señor, pero si no quiere hacerlo, si no hay una determinación en el corazón, no va a pasar nada. Y está bien, se va a ir como llegó, ¿no? Está bien. Digo, no estoy diciendo que está bien, sino está bien, pues.
El deseo en mi corazón, le soy sincero, es que en cada uno de nosotros haya esa determinación y que de verdad nuestra vida sea quebrantada y que sea transformada. Que seamos avivados, que nuestro corazón se avive en verdad, que haya una pasión genuina por Dios. Ese es el deseo del Señor, que su iglesia sea como un estandarte. Ese fue el deseo de Dios para Israel. Tú serás luz para las naciones y todos los pueblos sabrán que Jehová es el Dios de Israel. Pero necesitamos desearlo, mis amados. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por este desafío. Yo ruego, Padre, que en cada uno de nosotros encuentres esa determinación en el corazón por obedecerte. Que no haya resistencia, Señor, a la guía de tu Espíritu. Y que seamos diligentes, Señor, en lo que estás demandando. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, que haya claridad en nuestros pensamientos y que nos veamos constantemente, Señor, procurando ser llenos de ti, de tu palabra, de tu presencia, buscándote en oración, procurando, Señor, amistades, personas que vengan y nos bendigan y nos edifiquen. Ayúdanos a tomar decisiones que quizá nuestra carne nos dolerá, nos afectará, Señor, pero que sabemos que nuestro espíritu se gozará, Señor. Sobre todo sabiendo que hay recompensa, que seguimos a un Dios galardonador de los que le buscan. Que vale la pena seguirte, Señor, y que vale la pena sacrificarnos, dejar de vivir para nosotros mismos y vivir para ti. Sin duda vale la pena, Señor. Aviva nuestros corazones, Señor. Que haya un genuino deseo en nosotros por honrarte. Que deseemos, Señor, hablar bien de ti. Que busquemos la oportunidad, Señor, porque tu reino se extienda, porque tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues familia, estamos despedidos. No salgan corriendo, salúdense, ¿sí? Tómense un tiempo y bueno, pues nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles a las 7, ¿sí? Que Dios les bendiga. Saludos en casa.